Estamos grabando ya y el problema es el siguiente. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Okay? Nosotros habíamos partido con un problema relativamente simple, entre comillas, que es cuando, perdona, voy a caminar un poco más hacia adelante, que es cuando yo tenía manzanas de este tipo, es decir, que están como en una zona, en una región, hay manzanas verdes y en otra región hay manzanas rojas, y yo necesito trazar la mejor recta o la mejor superficie de decisión que separa las dos tipos de, o las dos etiquetas en este caso. En este caso nos dice que tiene un problema de que el problema es linealmente separable. Nosotros vamos a partir, bueno, ya habíamos hecho en la clase pasada, aquí fue construir lo que es el clasificador, cómo se funciona, cómo se resuelve un problema de programación cuadrática, y vemos que en realidad nosotros no vamos a resolver mucho el problema de programación cuadrática, sino que se lo vamos a pasar a R usando el comando SVM, justamente. Ahora voy a ir a RStudio, o sea que tengan ustedes RStudio ya preparado para poder empezar. Nos vamos a quedar en el mismo ejercicio, que vamos a partir con el mismo ejercicio final de la vez pasada, ¿no? Ok, en este caso yo tengo ahora un problema un poquito más complejo, en el sentido de que yo necesito trazar una recta, pero no hay manera de trazar la mejor recta posible que separe las dos clases, y tengo que de alguna manera permitir que haya cierto nivel de error. Entonces, por lo tanto, tengo que suavizar los márgenes. Ahora no son márgenes rígidos, sino que los márgenes pueden moverse tratando de permitir una cierta cantidad de error, porque digamos que lo óptimo es el enemigo de lo bueno, y por lo tanto a lo mejor tener un buen modelo que se equivoque pocas veces, pero con una equivocación controlada. Esa es más o menos como la idea detrás de toda esta filosofía de trabajo. Básicamente uno construye un clasificador que lo haga bien la mayoría de las veces, permitiendo ciertos errores, y por lo tanto voy a suavizar los márgenes. Eso nos hace que introduzcamos una magnitud de error y una magnitud que se llama costo, y el costo C muy alto implica que el costo de cometer errores es muy alto, y por lo tanto no le permito tantos errores. Si C es muy bajo, entonces sí le permito cometer ciertos más errores, y eso se va a ver claramente por el número de vectores soportes que soportan la recta. Recuerden que los vectores soporte, por definición, son aquellas observaciones que nos hacen, o sea, que son las más difíciles de clasificar, que son las que están más cercanas o más mezcladas en la clase, en las dos clases o en las dos etiquetas que quiero trabajar. Entonces, esa C, entonces yo puedo regularla. Nos habíamos quedado la vez pasada de regular C. Habíamos dado un ejemplo con un C muy bajo y un C muy alto, y ver los errores o el número de vectores soportes que aparecen en general. Vamos a partir de ahí viendo a R, y vamos a ver que hay otro problema más. Antes de irme a R, solo aclarar que existe un problema un poco más complejo todavía. Y es, por ejemplo, no que sea más complejo, sino que hay buscar una mejor solución. ¿Qué tal si en vez de dibujar un plano, un hiperplano o una recta, dibujo una curva? En este caso, quizás sería como mejor hacerlo. Y un poco lo que vamos a ver ahora en un ratito más, bueno, todo esto lo que vimos en R, ahora lo voy a regresarme a R, es tratar de hacer algo como esto. Es decir, trazar una separación en forma curva, y necesito encontrar una superficie de decisión que básicamente no sea un plano o un hiperplano, como les decía, sino buscar otra manera de resolver el problema. A este mismo, hay veces que en ocasiones tampoco es posible separarlo incluso con una curva, porque está tan mezclada la data que es imposible hacerlo con una curva. Entonces a esta parte también le podemos introducir, suavizar los márgenes y introducir de manera controlada el número de errores. Esto hace que el clasificador sea muy potente, porque es muy adaptable a un conjunto de datos bastante grande, porque yo puedo trazar curvas con distintos, digamos, formas, y adicionalmente yo pueda también permitirle cierto nivel de error. Eso prácticamente nos permite hacer clasificación de casi cualquier cosa usando este clasificador, si es que me las ingenio para elegir un buen costo y otro parámetro que tiene que ver con la curva. ¿Okay? Entonces vamos a ir a RStudio para explicar un poquito mejor, ya sobre la base más práctica, con ejemplos, para ver cómo funciona esto y cómo hay que trabajar. Perdón, voy a pasarme a RStudio, quedarnos en la vez pasada donde estábamos. Bueno, primero que todo, hay que cargar la data nuevamente si no la tienen cargada. No sé si lo dejaron abierto el RStudio, pero deben de cargar la data. La data que teníamos es una data ficticia,
Vamos a partir con el ejercicio número 2 nuevamente para recapitular. Voy a pasarlo un poquito más rápido para ir de nuevo al tema, pero partimos con el ejercicio número 2. ¿Okay? Y carguemos la data, todo el mundo parte con setSit 1 para que todos tengamos, como vamos a generar datos aleatorios a partir de una distribución normal, vamos a generar dos columnas de A100, que es lo que le decía, estas son las columnas de A100. Vamos a colocar una etiqueta y una etiqueta que está, creo que era separable o no separable aquí. Fíjense que nuevamente nuestra data es no separable, es decir, están mezcladas las pelotitas rojas con las pelotitas azules, y ese es nuestro objetivo, cómo trazar la mejor superficie de decisión que pase por ella. Eso lo repito, lo vimos en la clase pasada, solo estoy haciendo un recordatorio de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo regulamos la cantidad de errores? A través del parámetro C, ¿no? Si C es 0, lo que sucede, bueno, ya veremos qué pasa en principio. A ver, que sepa qué sucede. Usted mismo investigue qué pasa con C igual a 0. Eso es lo que le quería decir. Pero vamos a trabajar acá con la librería E1071, que es la que contiene el comando SVM. Solamente para una pregunta para ustedes, para ver si están en sintonía conmigo a propósito de sintonías que vamos a hablar ahora. ¿Ya tienen esto? ¿Ya están en RStudio? No. Sí, profe, sí. Bueno, gracias. Gracias, porque igual hay veces que me adquiero cierta velocidad y... Sí, no se preocupe. Y estoy tratando de que me sigan, porque realmente no es difícil, pero tiene un montón de detallitos que hay que manejar. Ok, repito, para jugar con el comando de clasificador nuevo se llama SVM. Acá uno coloca, si uno hace get de datos, de datos no lo tengo porque no lo cargué acá, ahora sí. Fíjense que ahora yo tengo dos, X1 y X2 son mis variables independientes, o las variables predictoras, y I es la etiqueta que yo quiero usarle. Quiero para cada observación, cada una de estas observaciones, para mí no se repite, una observación es una fila entera, en este caso un ejercicio de dos variables únicamente, pero puede haber muchísimas variables, P variable en general, y yo quiero a cada observación otorgarle una etiqueta. ¿Ok? Eso es la idea. Entonces, voy a ocupar la data y tratar de ver que efectivamente si entrenando este clasificador o este modelo SVM me puede predecir correctamente las etiquetas que hay acá, para después usarlas con otros datos en principio, ¿no? Ok, entonces el objetivo es hacer lo siguiente, o sea, la sintaxis. SVM, la variable dependiente, la colita de chancho para indicar fórmula, en R eso le llaman fórmula, puntito para indicar que voy a trabajar con las dos variables en este caso, y si hubiese más variables serían todas, indicar la data, indicar que el kernel por el momento va a ser lineal, lineal es decir que yo voy a trazar una superficie que es un hiperplano, es decir, una recta en 2 dimensiones, un plano en 3 dimensiones y un hiperplano en 4 dimensiones hacia arriba. La diferencia es que de 4 dimensiones hacia arriba yo no puedo verlo, porque no tengo la capacidad de vivir en 4 dimensiones, solo en 3 dimensiones. Pero igual matemáticamente es factible resolver el problema. ¿Okay? Entonces, voy a agregar un costo igual a 10 para partir. Repito que hay una fórmula, que es lo que habíamos terminado en la clase pasada, donde yo podía dar una serie de costos y que él me busque cuál es el mejor modelo, o es el que comete menos errores posible. Partimos con 10 y yo le recuerdo que escala igual a falso, es que por defecto el programa o el código escala la data y la estandariza las datas. Pero como proviene estas variables X son del mismo orden, porque provienen de una misma distribución normal, no las voy a escalar. Por eso puse falso en general. ¿Okay? Entonces hacemos esto y este comando plot primero que nada, svmfit es un nombre que uno pone. Ustedes pueden poner el nombre que quiera. Yo le puse fitear con svm. El svmfit y los datos, uno hace el plot y aquí tengo el dibujo y solo funciona este comando plot cuando tengo 2 dimensiones. O sea, con más dimensiones no podría hacerlo en principio. Ustedes lo van a ver mejor porque igual yo no puedo compartir, como estoy compartiendo una sola ventana, ahí se ve un poquito mejor en general. ¿Qué es lo que uno tiene que ver de acá? En principio ve que hay una frontera que separa la clase roja de la clase amarilla, es decir, de -1 y 1. Todo lo que está en la clase roja es 1 y lo que está en la clase amarilla es -1, como indica la leyenda acá. Y los valores 0, o sea, los ceros que están ahí, básicamente son los datos que pertenecen a cada una de las clases. Y las X son los vectores soportes.
Esos son lo que le llamamos los vectores soportes en principio. Ahora, como repito, como tenemos la capacidad, o sea, no una capacidad, sino que dejamos que hubiese errores para poder clasificar, vemos que hay cruces que son negras, que son las correctas porque están debajo, y cruces que están rojas, que están debajo, pero en realidad deberían estar arriba. Es decir, hay errores. Los vectores soportes, que son las X, están de alguna forma con algún cierto nivel de error. ¿Por qué? Porque lo permitimos. En principio, con C igual a 10, estamos diciendo que hay un cierto nivel de error en general. Uno puede ver el número de vectores soporte corriendo index, ¿no? Ese es más o menos como el caso. Qué raro. Sí, está bien. Un segundo, parece que... No sé si le estamos teniendo lo mismo a ustedes, ya vieron índice, lo corrieron, hasta ahí estamos en índice. Pregunta ahí si tienen 49 índice o no. No 49 índice. ¿Por qué está ahí así? Qué raro. Los índices indican el número de subvectores de soporte. Ok, listo, chicos. ¿Dónde estamos? Tenemos 28 vectores soporte, no 49, 28 vectores soportes. No son 49, lo que pasa es que están elegidas, son como lo elegimos aleatoriamente, están elegidas algunas de ellas, ¿no? Entonces, hay 28 vectores soportes, 14 de un lado y 14 del otro, es lo que significa ese sumario en general. Me extrañaba que tuviesen 49, son muchas, ¿no? Mucho para la cantidad de observaciones que tenemos mucho. Ok, entonces eso nos permite entonces indicar que hay un número de observaciones que están erradas, pero ¿por qué lo permitimos con el costo igual a 10? El único objetivo de este ejercicio es mostrar qué pasa si yo ahora tomo un costo mucho más pequeño, en realidad 10 veces más pequeño. ¿Qué pasaría con el número de vectores soporte? ¿Va a haber menos vectores soporte o va a haber más vectores soporte? Si de acuerdo con esto. O lo que es lo mismo, ¿se permite más errores o se permite menos errores si el costo es más pequeño? A ver, si el costo es más pequeño, uno tiene que imaginarse que la variable C, o disculpe, el parámetro C, indica que mientras más pequeño es, menos penalización a cometer error hay. Por lo tanto, al bajar yo el costo de cometer error es muy bajo y por lo tanto le estoy permitiendo a las observaciones que pueden cometer muchísimo más errores que lo que uno quiera. Entonces, aumentar el costo enormemente implica que yo no cometa error, en realidad, o trato de no evitar los errores. Uno puede preguntarse, pero primero corramos el 0.1, hagamos el plot, algo mejora, disculpa, no sé si mejora, lo que cambió fue la recta, veamos el número de índice, ahora tengo, ¿cuántos tengo ahora? Tengo 19 y 19, ahora tengo 38 vectores soportes, antes tenía, veamos cuántas las unidades tenía, ¿cuánto era? 28, quiere decir que al yo disminuir el costo, le permito que haya más vectores soportes porque los vectores soportes pueden cometer más errores. Recuerden que los vectores soportes por definición son las observaciones que yo no clasifico muy bien. Son las peores observaciones a clasificar. Entonces, básicamente eso es lo que uno tiene a partir de acá. Entonces, al regular el costo, yo puedo generar distinto nivel de error. Uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué tomas un costo tan pequeño? ¿Por qué no tomas de partida el costo más grande que existe? Pon C igual a 10 millones y con eso no le permites tener error ninguno a tu sistema. Bueno, si coloco C igual a 10 millones, evidentemente no voy a tener errores, pero tampoco voy a tener división, porque el sistema no se puede resolver. Simplemente no hay resolución al problema. Entonces, al no tener resolución al problema, como que queda pegado el sistema, no funciona, no encuentro la recta. O sea, tengo que suavizar mis exigencias haciendo que este costo sea un poquito más pequeño, liberando los costos un poquito más, o sea, haciendo el costo más pequeño de cometer error. Partir con un costo cero es malo tampoco, porque en realidad no puedo resolver el problema tampoco, tengo toda una libertad para resolver el problema. Y costos muy altos, tampoco puedo resolver el problema. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de sintonizar el mejor modelo posible. Y para hacer eso, yo tengo que jugar con distintos valores de C. Afortunadamente, bueno, hay algunas formas de resolver el problema. ¿Profe? Sí, te escucho. Sí, es que estoy un poco perdido también en la clase pasada, no entendí mucho que digamos, entonces quisiera solamente aclarar. ¿El vector soporte simplemente indica el número de datos mal registrados? No.
A ver, dentro de, imagínense, esto repito que imaginen como un problema geométrico donde yo tengo un conjunto de clases, dos clases para ser sencillo. Una clase, yo lo traté de explicar con manzanas verdes y manzanas rojas. Déjenme regresar un momentito ahí a la presentación para por qué es importante que todos entendamos o podamos entender de qué se trata, si no lo que viene después se vuelve más complejo. A ver si me logro explicar mejor. Ok. Este es el primer problema. El problema de clasificación de manera geométrica indica trazar una superficie de decisión que divide dos clases. Dentro de esas clases hay unas observaciones. Recuerden que las observaciones en realidad, cuando yo digo la palabra observación, en realidad para mí es una fila entera dentro de mi tabla de números, en mi tabla de datos. Una fila entera es lo que yo le llamo una observación, y a esa observación yo le tengo que dar una etiqueta. Por lo tanto, en realidad, una observación es un vector. Es un vector de números. Por eso se llama vector. Hablamos de vector. Entonces, cada manzanita en general es un vector formado por dos, en este caso, porque estamos en un plano, por dos valores, x, y, o x1 o x2. Y la etiqueta es ser rojo o ser verde. Dentro de esta clase, dentro de este problema, hay manzanas de una etiqueta que están muy cercanas a las manzanas de la otra etiqueta. Por ejemplo, las manzanas rojas están más cercanas a las manzanas verdes. Y por lo tanto son más indistinguibles la una a la otra para un clasificador que tiene que trazar una superficie. Entonces, aquellas observaciones que son más indistinguibles o que cuestan más clasificar de un lado o del otro, es lo que se le llaman los vectores soportes. Vectores viene por el nombre de que cada observación en realidad es un vector que está compuesto por distintos números, y soporte es porque permite trazar por esos lugares dos líneas y en el medio la superficie de decisión. De alguna manera esas dos líneas que están acá dibujadas son lo que se le llama margen, y ese margen es justamente lo que soporta la línea que está en el medio. De ahí el nombre de Support Vector Machine, o máquinas con soportes vectoriales, es decir, con vector que soportan una clasificación. Entonces, resumiendo, ¿qué es un vector soporte? Son las observaciones que son más mal clasificadas o que son más difíciles de clasificar, y que están más cercanas, por supuesto, a la superficie de decisión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Se entendió, no? Y el valor del costo que usted pone en R, ¿en qué afecta a estos vectores? ¿Quiere decir la tolerancia? ¿Tiene que ver? De alguna manera lo que acabas de decir es correcto. Es la tolerancia de... A ver, voy con la tolerancia al tiro. Este es un problema que en general yo puedo resolver exactamente. Fíjense que eso se llama que las clases están linealmente separables. Efectivamente puedo trazar un plano por ahí y separo las dos clases sin ningún problema. Y puedo resolver este problema sin error alguno. ¿Okay? Aquí no tengo ninguna necesidad de resolver el problema usando algún costo. No tengo que resolver, no tengo problema. Puedo resolver. En ese caso uno dice que mi problema es linealmente separable. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso cuando yo tengo un problema como este? En este caso, yo no puedo trazar una recta que separe correctamente las manzanas verdes de las manzanas rojas. Imposible hacerlo, ¿no? Entonces, una opción sería, por ejemplo, que yo trazo, bueno, un segundo para que se vea un poco mejor. Vamos a colocar el color rojo. Imagínense que yo trace algo como esto acá, no sé, por acá, ¿no? Como una recta, no una curva. Me salió como una curva por un problema de lápiz y de pulso, más que nada. Pero imagínense que hago esa recta. Entonces, esa recta hace lo siguiente. De este lado me equivoqué en la manzana roja que está de este lado, y aquí me equivoqué con las dos manzanas verdes, ¿no? En principio, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo podría trazar la recta de otra manera, no sé, por acá, pero en este caso me equivoco con 3 manzanas de un lado y 3 manzanas del otro, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, tengo varias posibilidades de trazar una recta, en principio, porque yo no puedo resolver el problema de manera exacta, y por lo tanto tengo que darme la posibilidad de cometer ciertos errores, pero controlarlo a través de un parámetro. ¿Qué es lo que hace C? C me permite introducir posibilidades de errar, pero de manera controlada. Es básicamente una tolerancia al error, lo que decías tú, es como cuánto tolero yo el error.
Entonces, el problema inicial era este problema que está acá. Este es el problema de hallar el mínimo a esta expresión y con eso hallo el margen. Pero este problema solo no lo puedo resolver. Mi objetivo siempre va a ser encontrar esta superficie de decisión. Pero no, para encontrar esa superficie de decisión tengo que saber cuál es el coeficiente omega, y el omega lo resuelvo usando el mínimo de esto sujeto a esta condición. El problema es que ahora yo no puedo resolver esto porque no puedo trazar la mejor recta que resuelva el problema, y me voy a permitir ahora una serie de errores. Estos son errores aleatorios que son errores que les puedo dar a cada una de las observaciones. Entonces, si C es muy grande, este C es muy grande, dado que yo tengo que hallar un mínimo, en principio, entonces, si C es muy alto, entonces esta sumatoria de errores no puede ser muy alta también, tengo que achicarla. Y eso implica que no le voy a permitir ningún error a las observaciones. Muchas de las I, estas I que corre desde 1 hasta N, tienen que ser 0. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser 0? Porque efectivamente C es muy grande y como yo quiero hallar un mínimo, el sistema va a tratar de hallar el mínimo y por lo tanto la mejor forma de hacerlo es anulando alguna de estos errores. Entonces, al hacer C muy grande, se anulan todos los errores y voy a resolver el mismo problema que tenía antes, pero como no puedo resolverlo, el sistema va a volver a trabarse y no va a encontrar la recta. ¿Qué hago? Bueno, empiezo a disminuir C y permito que entren nuevos errores al sistema. Eso en la práctica significa que yo debo suavizar, de alguna manera, no sé si lo tengo escrito por ahí, debo suavizar los márgenes. Ya los márgenes no son rígidos, sino que los márgenes se pueden desplazar un poco permitiendo que entren o salgan algún tipo de observaciones que por lo general son los vectores soporte, porque son los más mal clasificados. O sea, son los que tienen más errores en principio. No sé si me hago entender. C, entonces, resumiendo, es una tolerancia a los errores. C muy alto implica que soy intolerante a los errores y C muy bajo implica que yo le permito que cometan muchos errores. Entonces, en dependencia de mover el C, yo puedo hacer una mejor clasificación teniendo un balance entre el error y la resolución del problema. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos o no? La filosofía... Sí, sí, se entiende. Y entonces, ¿un valor de costo razonable sería un 0,5, por ejemplo? ¿O eso es demasiado? Depende del problema que estás haciendo y para eso necesitas hacer probar distinto. En la práctica, cuando uno trabaja con un clasificador o con todos los clasificadores, no solamente este, uno tiene que ir, estos parámetros se le llaman en general hiperparámetros, se le dice, y uno tiene que ir ajustando a los datos. Por ejemplo, hay otros clasificadores que usan este mismo criterio, pero que es más común. Por ejemplo, no sé si han visto a enrolar su huella, por ejemplo. Entonces, cuando van a enrolar su huella para algo, no sé si en ISAPRE o en la universidad también hay ciertos lugares donde tú pones tu huella, te dicen pon tu huella, pa, tú la pones. Vuelve a ponerla. Entonces tú vas entrenando tu máquina con distintas posiciones. Si tú resuelves, a ver si me logro entender con este ejemplo. Si tú haces un clasificador perfecto para la huella que pusiste en un día, y llegas al otro día y en vez de poner el dedo así, lo pones así, el clasificador dice, esa no es tu huella. ¿Entiendes? No puede ser, no eres tú. Porque tú ahora no estás colocando el dedo en una forma en la primera vez que pusiste el dedo. ¿Okay? Entonces, cuando tú lo coloques de lado, ya no va a entenderlo como que no lo entendió. Entonces, tú tienes que permitir cierto nivel de error. Es decir, una tolerancia de error. Tu huella puede estar así, pero puede estar así, pero siempre manteniendo que tu huella con cierto nivel de error, porque si fuese exacto, tú nunca pones la mano de la misma manera siempre, en general. También en los reconocimientos de escritura, si tú nunca escribes igual de la misma manera, incluso la misma palabra. Entonces, si coloco una imagen para reconocer la palabra que estás escribiendo, y la palabra tiene que ser escrita de la misma forma, tampoco puede resolver el problema. Entonces, estos clasificadores permiten lo que se llama soft matching o margen suave para que tener cierto límite. Evidentemente, si el error es muy alto, ya digo, no, tú no eres el de la huella, eres otro, porque ya la diferencia es demasiado sustancial. ¿Entiendes, no? Entonces, yo tengo que hacer un balance siempre y ese es el problema que tiene. ¿Cómo elijo el costo? Haciendo entrenamiento de la máquina. Y ese entrenamiento se puede hacer automático, y eso es lo que voy a mostrar cómo se hace automático con R ahora. ¿Okay? O por lo menos
semiautomática, porque uno le da un conjunto de costos y le pide a R que busque cuál es el mejor, o sea, el mejor clasificado. Veamos entonces cómo lo hacemos, a ver, para dar la respuesta de cómo uno tiene que elegir C. A ver, C, repito, a priori yo no podría saber cuál es el C, no es un único C, una regla general para todo. No existe tal cosa, va a depender de tus datos. Y no incluso no depende del número de datos que tengas, sino depende de la calidad de tus datos. Es decir, si te lavaste la mano o no, la vas a poner ahí, va a depender el C que va a elegir él como para clasificar. O si hay personas que tienen la huella un poquito más borrada que otra, o tienen otra de forma. Este es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, depende de mucho de la calidad de tus datos, así será el C que elija o la tolerancia que exige dentro de ciertos parámetros, evidentemente, para que pueda distinguir a la persona o no, digamos. Ok, lo interesante es que cada vez se vuelven mejores los sistemas, entonces, y el error que uno controla cada vez es más, o sea, uno controla mejor los errores. Porque ¿cómo lo hacemos con R? En vez de estar experimentando, colocando 10, 01, 05, etcétera, etcétera, uno puede ir directamente a un comando que se llama tune, o tune, que es como sintonía. Entonces, abajo hay un comando, entonces el tune, o tune, yo le digo ya, utiliza el sistema SVM con la variable i, que es la que quiero clasificar, nuevamente con el mismo estilo que antes, con la colita de chancho, puntito, indicándole mi dato, decir que el kernel que voy a ocupar es lineal porque quiero trazar un plano, y aquí le doy un rango o una lista de costos que yo quiero que explore. Explora, empieza a jugar con ello. Entonces, corrámoslo. Y el tune out, ese es básicamente el nombre que le puse, es lo que salió del tune, básicamente. Ustedes pueden poner el nombre que quieran acá. Lo que no pueden poner el nombre que quieran es tune, porque ese es el nombre del comando, ¿ok? Bien, entonces, por lo general, este es un proceso largo, no es tan sencillo. O sea, me refiero no largo, sino que puede tomar un tiempo. Como esta data que tenemos ahora es muy pequeña, son 50 datos o 50 observaciones nada más, pero imagínense que tuviese 1.000.000 de datos, ahí el tune es un poco más complejo. ¿Qué es lo que hace el tune? En principio. Bueno, entonces le voy a pedir un sumario para que me arroje qué es lo que exactamente me dice, ¿no? Entonces, cuando le digo un tune, él me dice que el mejor parámetro elegido fue 0,1. ¿Y qué es lo que se llama el tenfold cross validation? Simplemente lo que hizo fue lo siguiente, tomó tu data y la dividió en 10 partes. Eso fue lo que hizo. Reservó una parte de esas 10 y tomó los 9 para entrenar. Y después predijo, usando la data que le quedó, predijo para ver si le achuntaba a los valores que tenía. ¿Se entiende? Después hizo lo mismo con una de las partes y tomó 9 adicionales. Y esas 9 la volvió a repetir. Eso se le llama cross validation o validación cruzada. Entonces, es un tema que para cada valor, para cada costo que tú le pongas, él hizo 10 operaciones distintas. No sé si me logro entender. ¿Me logra hacer entender o no? No, no mucho. ¿No mucho? Ok. Voy a tratar de volver a hacer. Repito, tu data está guardada en DAT. ¿Ok? En DAT. Head de datos. Estos son mis datos, ¿no? Estos son mis datos. Ya, mis datos tienen 50 observaciones. El número de filas que tiene esas observaciones es el row de las filas de mi data. ¿Ok? Son 50. Yo tengo 50 observaciones. Ya. ¿Qué es lo que hace el comando tune out? Primero yo le doy una lista. Ese es el listado de costos que yo quiero que investigue para que me diga de lo que yo les doy, investiga cuál es el mejor. En vez de hacerlo yo, probando, vamos a ver cuál es el mejor. ¿Qué es lo que hace el tuning? Ya, toma tus datos, que son 50 datos, 50 observaciones, y la dividió en 10 partes. ¿Ok? Por ejemplo, me quedé, y tomo de esas 10 partes, me quedo con 5 observaciones. ¿Ok? Y las otras 45, con esas otras 45, construyo el modelo SVM con el primer costo, 0,1. ¿Se entiende, no? Entonces yo con el primer costo hago el 0,1. Y después, ¿qué hago? Una vez que tomo lo que yo usé para el entrenamiento, se lo aplico al testing para saber si efectivamente me da la misma clase que tenía el testing acá. O sea, recuerden que el testing, ¿qué es lo que tiene? Tiene las observaciones más el valor real de la etiqueta.
Entonces, yo hago la predicción usando mi training hecho con 45 observaciones, a ver si me achunto a las 5 que dejé reservadas, a las etiquetas. Después que hago eso, tomo esto que es testing y lo integro nuevamente a mi conjunto de datos y separo otros 5 para este lado. Y vuelvo a repetir. ¿Se entiende, no? Y vuelvo a repetir para tratar de predecir. Una vez que predigo, vuelvo a colocar y mido los errores. Es decir, para cada uno mido cuánto le achunto, cuánto no le achunto a la observación. Y eso lo hago 10 veces para cada uno de los costos. Entonces, me voy a fijar en el costo. Cuando hago el sumario, me da lo siguiente. Me dice que los errores cometidos para cada uno de los valores de los costos están acá. Estos son los valores de los costos. Yo le di 8 valores. 1, 2, hasta el 8, digamos, ¿no? Y me va dando los errores que cometen y la dispersión es porque lo hago 10 veces por cada costo. Hay un valor de dispersión, es una desviación estándar del error. Entonces me dice que de todos los que hizo, el mejor performance, es decir, el error más pequeñito en la predicción de este testing que yo dejé reservado fue de 0.22 y va a corresponder al costo 0.1. Es decir, de todos los costos que yo le di, él me eligió el 0.1 como el mejor de los costos. Y ese mejor ahora yo puedo guardarlo usando este comando que está acá dentro de timeout. De las cosas que salen de timeout está el mejor modelo y se llama así, es el best model. Y yo voy a guardar mi mejor modelo y lo voy a guardar este es un nombre que yo le puse, best mod es el nombre que le puse. Entonces, si hago el sumario de best mod, me va a decir qué es lo que está guardado en best mod. Me va a decir que es un kernel lineal con el costo 0.1, que hay un número de vectores de soporte de 38, 19 y 19, la clase, etc. Y eso está guardado, ya lo tengo guardado. Ya dentro del resultado que me dio TuneOut, ya encontré mi mejor modelo. ¿Para qué quiero este mejor modelo ahora? Porque ahora lo voy a ocupar ese es el modelo con que me voy a quedar. El sistema ya probó 8 costos distintos. Lo hizo rápido, no tuve que probarlo yo 8 veces distintas. Y además me dio un criterio para decir cuál es el mejor modelo. Me dijo que ese es el que comete menos errores para los datos que tengo. No sé si se entiende. En principio, ¿qué voy a hacer con este best model ahora? ¿Qué voy a hacer con este? Bueno, vamos a generarnos ahora unos datos testing sintéticos. Vamos a inventar unos datos de la misma forma con que se generan los training, porque tienen que tener la misma estructura, y voy a aplicarle el modelo. Entonces, generamos unos datos. En este caso voy a generar 40 datos de esta manera. Y si ustedes hacen, por ejemplo, head de aquí, head de 3 datos, repito, en este caso la única diferencia con lo que hemos hecho anteriormente es que aquí no son datos reales, son datos simulados. Estos son mis nuevos datos ahora. Y ya yo tengo en mi bolsillo, tengo mi mejor modelo, best mod, lo tengo guardado. Voy ahora a hacer lo siguiente, voy a ocupar el segundo comando que no he ocupado hasta ahora, que se llama el comando predict. Y siempre es la misma estructura con que hago. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Con el best mod que ya yo tengo guardado, se lo voy a aplicar a mis datos texto que acabo de inventar, de la misma forma, repito, desde la misma forma que generamos los datos training, genero ahora unos datos testing, digamos, de tipo sintético, y voy a aplicarle con mi mejor modelo para ver si lo predice bien o no. Entonces, ¿qué es lo que voy a ocupar? Voy a ocupar el comando predict, usando el mejor modelo, sobre mis textos, y voy a guardar el resultado acá. Y voy a hacer ahora mi tabla de confusión donde indico mis variables, o sea, mis valores predichos con mis valores reales que están guardados en testDat en la parte de I y veo si efectivamente mi mejor modelo funciona o no. Entonces, al ver la tabla de confusión con mi mejor modelo, me doy cuenta de que las clases menos 1, por ejemplo, la clase menos 1 predijo 11 correctamente y se equivocó una vez. La clase, digamos, 1, en realidad predijo 2 y se equivocó muchas veces, 6 veces. Entonces, es un modelo que tiene cierta exactitud, pero que no tiene una buena, digamos, especificidad para mi modelo. A pesar de ser mi mejor modelo, debido a que mis datos están tan mezclados, no sé si uno dibuja los datos, en alguna parte tenemos dibujados los datos o no, en el plot de los datos, ¿dónde estamos? Perdón, aquí está, no está. ¿Dónde está el plot de los datos? Bueno, en una parte creo que habíamos hecho el plot de los datos, que era esto. Eso es. Y están tan mezclados que hay valores que yo no puedo predecir muy bien con este modelo. ¿Ok? De hecho, me equivoco mucho en predecir los 1. Los valores 1 los predigo bastante mal.
Ok, el esquema es el siguiente entonces, chicos. Yo tomo una data y voy a regular usando Tune cuál es el mejor parámetro C o de costo que yo tengo que hacer. ¿Por qué tengo que generar un costo? Porque me doy cuenta de que mi dato no es tan linealmente separable y por lo tanto tengo que cometer error sí o sí. Como ya tengo que cometer un error, la mejor manera es pasárselo a un sistema que vaya probando cuál es el mejor costo o el que comete menos errores posible en la deducción o sea, en la deducción de las etiquetas, en la clasificación. Entonces, va probando el costo, va probando el costo, va probando el costo y me dice, este es el mejor C que puedes tener, con los datos que tiene, evidentemente. Con los datos pueden ser muy complicados y no te sirve mucho el modelo. Entonces, en general, ya tengo un modelo completo que hace lo mejor posible con la data que tengo. Eso es para, es decir, y con permitiendo el mejor error posible que puedo tener para resolver mis problemas. Ok, no sé si se entendió el esquema más o menos. Repito, básicamente tengo mis datos se los paso en SVM con un tune, elijo varios C, le indico al programa que me elija el mejor C posible con mis datos y me quedo con el mejor modelo. ¿Cómo me quedo con el mejor modelo? Usando este comando que está acá, que es lo que sale de tune, dentro busco el best model que está guardado, me quedo con él y después se lo aplico a los datos testing o a todos los datos que vengan en general, digamos, todos los datos que vengan. Bien, entonces eso es más o menos a grandes rasgos lo que se puede hacer con esta parte. Ahora voy a mejorar un poquito digamos, voy a mejorar un poco más el clasificador. En vez de usar un clasificador con kernel lineal, vamos a hacer ahora, en vez de trazar una línea, ¿qué tal si ahora trazamos una curva? Porque hay datos que no lo puedo resolver de ninguna manera usando una recta, ni siquiera permitiéndole cierto nivel de error. Eso también es un problema. Ok, no sé si me han entendido hasta ahora. En parte, bueno, cuando empecemos a hacer más ejercicios, ahí nos vamos a mejor cuenta. Pero a grandes rasgos, no sé si se entendió lo que es, por lo menos intuitivamente, el esquema, por lo menos. ¿Se entiende o no? ¿O está difícil? Profe, yo no entendí. Dale nomás, dale nomás. No, dale tú. Yo no entendí en la clase pasada que era el Best Performance. Eso no lo entendí porque ahora usted habló del mejor parámetro, pero no sé a qué hacía referencia el mejor performance. ¿Y dónde está el best performance? En el summary que hizo. A ver. El sumario del tune-out. Del tune-out, de esto acá. Ok. Esto, dice el best performance, ok, es lo mismo. Sí, porque usted hizo referencia de él, pero ahora usted está diciendo que como que el costo más importante es el cual está relacionado con el mejor parámetro. Entonces, eso no lo entiendo. No es así, no. Repito, ¿qué es lo que hace Tune? La idea es la siguiente. Yo puedo básicamente hacer lo que dice aquí arriba. El comando SVM permite usar la data, indicar el kernel y indicar el costo que yo quiero cometer. Esto lo puedo hacer directamente yo. No tengo que hacer con ningún tune ni nada por el estilo. No tengo que hacer el tune. En general lo voy a hacer directamente así. El problema que tengo es que ¿por qué elegí 0.1 y no elegí 0.5, 0.20 o 10 o 1000 o 1 millón? Tengo una amplia capacidad de elegir C. Entonces, lo que hace el comando tune es justamente arreglarme un poco la vida. ¿En qué sentido? Yo le paso una serie, ese conjunto se lo paso yo. Yo le paso una serie de costos que él va a ir utilizando indistintamente, colocándolo aquí, colocándolo acá varias veces, ¿no? ¿Okay? Y eso es lo que hace él en principio. Ahora, el tuner lo que hace es justamente ir probando a ver cuál es el mejor performance. ¿Cómo se ve el mejor performance? El mejor performance es porque, si ustedes se fijan, cuando le pedimos el sumario, él me dijo que usó un método de sampleo que se llama de cross validation o validación cruzada de 10-fold, de 10 partes. ¿Qué es lo que hizo él? Toda la data que yo le entregué la dividió en 10 partes y siempre se queda reservado una parte. Esa parte va a ser mi testing, es la parte que yo no usé para encontrar mi modelo SVM. Entonces la tengo guardada acá. Con las 9 partes que me queda,
hago, por ejemplo, ¿qué hago? 0.001, se lo paso ahora aquí, y en vez de usar la data, solo uso la data menos esa parte que está reservada. Y con eso hago una predicción después para saber si le achunto a los resultados que yo dejé reservados. Los resultados que yo dejé reservados tienen la etiqueta ya, son datos que yo conozco su etiqueta. Y lo que voy a hacer es predecir a ver si la etiqueta que yo predigo con mi modelo coincide con las que tienen el test. Eso lo hago la primera vez. La segunda vez tomo esta parte y la devuelvo a mi conjunto de datos y saco otra parte y me sigo quedando con 9 acá. Vuelvo a entrenar el modelo y vuelvo a tratar de predecir mis etiquetas. Y eso lo hago 10 veces porque voy separando una parte, separando una parte, separando una parte. Y eso es lo que significa tenfold cross validation, validación cruzada 10 veces. Eso lo hizo para cada parámetro. Quiere decir que cada parámetro, en general yo le pasé 8. Quiere decir que él hizo 80 veces lo que yo podía haber hecho acá sustituyendo, él lo hizo 80 veces y no tuve que hacerlo yo. De esas 80 veces, él calculó la diferencia entre lo que él veía y lo que yo predecía, entre lo que es real y lo que yo predigo. Lo que es real, lo que yo predigo, la exactitud. ¿Cuánto es la exactitud para cada uno de ellos en principio? ¿Ok? Y lo que voy calculando es el error de predicción. De todos esos errores de predicción, él los ordenó en general. Para cada costo me dio el error. Para el costo 10 a la menos 3, que es uno de los costos, que es el primero, me dice que el error es 0,68. Para otro costo me va dando los errores en principio, hasta que se dio cuenta de que el más pequeñito de todos los errores es 0,22. En alguna parte debería ser 0,22, que es acá, es el menor de todos los costos que... Entonces, esto significa 0,1, ¿no? Básicamente me dice que el costo 0,1 es el que produce la mejor clasificación en un cross-validation de 10 partes, tenfold cross-validation. Quiere decir que de todos los costos que yo le di, con la data que tengo, el mejor modelo que encontró fue para costo 0,1. No sé si me logro entender. Eso le llamó performance. Ese es el mejor performance que tiene. Entonces, Ahora, es que claro, ahora entendí la relación del best performance con el mejor costo. Ahora ya me quedó claro. Okay. Perfecto, profe. Eso es lo que hace. Va eligiendo el costo de forma tal que el clasificador tenga el best performance posible. ¿Y cómo se mide que un clasificador tenga el mejor best performance posible? Siempre lo valido mi clasificador con un conjunto que me quedo yo en la mano. O sea, yo entreno el clasificador con otros datos y después lo pruebo con otro que tengo guardado. Ese es más o menos siempre el estilo de trabajo, básicamente es el mismo estilo de trabajo para todos los clasificadores, incluso los más sofisticados que existen en análisis de datos, siempre tienen el mismo sistema el data science se basa justamente en el cross-validation de mi clasificador, siempre reservando un conjunto de datos para ver si funciona o no. Entonces, más o menos y es el objetivo que hemos hecho siempre, separar un testing y un training. Y trabajar con el training para probar en el testing. Entonces, el performance del clasificador se basa en cuán bueno lo hace con el resto, digamos, con lo que yo dejé reservado. Ok, para poder seguir un poquito adelante, chicos, porque me falta el kernel no lineal. Si quieren, después pueden hacer todo tipo de preguntas, pero para ir avanzando. Hasta ahora, yo siempre he trabajado con esta idea del kernel lineal, que es básicamente tratar de, a la fuerza, separar un objeto por un plano. ¿Y por qué digo a la fuerza? Porque cuando no lo puedo hacer, digo que el plano se pueda mover un poquitito, o la superficie, de forma tal que cometa un poquito de error, por igual regulando el error de alguna manera. ¿Qué tal si ahora en vez de un plano a la fuerza, o coloco una superficie de forma tal que disminuya los errores, porque puedo pasar por distintos lugares sin tener que separar las cosas de manera a la fuerza? Este fue, de alguna forma, el descubrimiento fue el que hizo potente a este clasificador, porque el clasificador lineal a la larga no resolvía todos los problemas y cuando no era separable linealmente es complicado. Vamos a hacer esto con un ejercicio número 3, que es el uso de kernel. Voy a generar unos datos simulados también para probar cómo funciona este en general, digamos, cómo funciona. A la larga, nosotros no vamos a simular los datos. Esta parte no es algo que deban de saber mucho, en realidad. Solo sería interesante que se dieran cuenta cómo generamos los datos para ir explorando distintas posibilidades, nada más. Pero en principio yo tengo siempre mi conjunto de datos y mi clasificador que va a trabajar con esos datos.
¿Ok? Entonces, básicamente vamos a tomar setSeed y lo que voy a hacer es generar unos datos. Voy a generar los datos, ahí tengo los datos, y voy a explotearlos. Por favor, lleguemos hasta que exploteo. Entonces, tengo estos datos que están acá. Y observen que esos datos no hay manera de que yo pueda separar la clase negra de la clase roja usando alguna superficie lineal. ¿Se dan cuenta o no? O sea, ¿cómo puedo trazar un plano que divida la clase negra o la clase roja de alguna manera? Esos datos están, de hecho, es como en el centro hay una clase roja y fuera hay una clase negra. O sea, repito, solamente esos datos los pongo como para probar de que yo no puedo ahora resolver mi problema usando un kernel lineal. No puedo hacer un plano que separe las manzanas rojas de las negras aquí, de las observaciones rojas de las negras, porque es imposible. Entonces tengo que buscar otra forma de hacerlo. ¿Se entiende el problema al principio? ¿Cuál es la razón de mejorar el kernel ahora? O sea, de mejorar el clasificador. ¿Llegaron a esta gráfica? Sí, profe. Ya, ok. Sí. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a dividir nuestra data. Para hacerlo mejor, vamos a dividir nuestra data en dos partes. En una parte training y una parte testing. La data tiene, como yo generamos la data aquí arriba, básicamente es una data que tiene 400 observaciones divididas en dos columnas de 200. Por lo tanto, cuando yo genero la data que ahora está en DAT, el número de rows de la data, básicamente son 200, ¿no? 200, ¿ok? Son 200 datos los que tengo. El head de datos es este, tiene la misma estructura, X1, X2, pero son 200 observaciones hacia abajo. Voy a elegir, solamente para los efectos de este ejercicio, voy a elegir la mitad aleatoriamente, voy a tomar una muestra aleatoria, de los 200 voy a elegir 100 índices en particular. Entonces, hago esto, si yo llamo a train, estos son los índices que elegí, 100 índices aleatorios de las observaciones. Recuerden que nuestras observaciones están escritas en fila. Entonces, ¿qué significa estos índices? Que elegí la fila 172, después elegí la fila 7, después la 147, o sea, elegí aleatoriamente observaciones. Y con esas las voy a guardar ahora y son lo que voy a usar para generar, usando train, o sea, solamente esos índices para entrenar un clasificador usando un kernel ahora que le voy a llamar kernel radial. Eso es un kernel que la función es una función exponencial. En la próxima clase les voy a explicar de dónde viene esa función al principio, pero tengan que imaginar ahora que ahora tengo una función exponencial que me permite dibujar con un coeficiente gamma que indica la exponencial es como una especie de campana. Más que una exponencial es una campana, es un kernel que se llama kernel radial o kernel gaussiano. Y se llama radial porque si tú lo ves de arriba se ve como un círculo, en principio, pero es como una especie de campana. Entonces, esa campana puede ser más estrecha o puede ser más grande y permite hacer como una campana alrededor de cada observación. Si la campana es muy alta, muy grande, entonces como que adquiere muchas más observaciones de alguna manera y más pequeñita como que, al revés, disculpen. Mientras más grande sea, como que más estrecha, porque está en el denominador ahora de la exponencial. Y tu campana puede ser más estrecha o no. Y en cada una de las observaciones yo le trazo una especie de campana de probabilidad en cada una de ellas. Si la campana es muy amplia, entonces toma muchos valores conjuntos, pero mientras más estrecha es la campana, es como más localizada mi clasificación. Entonces, cuando trazo mi curva va bordeando cada uno de los valores. Entonces, el parámetro gamma debe verse como el parámetro de bordear. Ahora, repito, en la próxima clase voy a hablar un poco más teóricamente del tema y de dónde sale esa función. Pero ahora intuitivamente quiero que se lleven la cuenta de qué manera yo puedo trabajar con esto. Yo puedo dibujar una curva que pase por todas las valores o una curva simplemente que se equivoque al pasar, que permita cierto nivel de equivocación. Es decir, cuando ahora voy a mostrar esto con la gráfica para que se vea mejor. Tengo varias posibilidades de regular usando gamma. Yo puedo trazar ahora gamma muy pequeñita, permite cometer errores. Gamma muy alto significa que yo tengo que pasar estrictamente tratando de no cometer ningún error. Veamos la práctica cómo se ve. También tengo la posibilidad de costo, porque le puedo agregar costo también al tema. Puedo permitir errores con dos parámetros ahora para jugar. Tengo un parámetro gamma que permite hacer un bordeo correcto de todos
de todas las observaciones, un parámetro costo que me permite mover un poquito la superficie. Entonces tengo dos opciones ahora para jugar. Y hagamos un ejemplo con este para que se den cuenta de cómo funciona. Repito, yo tengo que lograr encontrar una superficie de decisión o de separación entre los puntos negros y los puntos rojos. Y para eso voy a usar un comando SVM con data train, con el kernel radial, gamma igual a 1 y el costo. Hago esto y hago el plot. Y observen qué fue lo que hizo en general. Bien, ven, en general trazó una superficie donde lo que está dentro es rojo y lo que está afuera es amarillo. Entonces, ¿se equivocó algunas veces? Sí, se permitió la equivocación. ¿Por qué? Porque en general, si se fijan dentro, hay algunas cruces que son negras que deberían estar afuera, digamos, las negras, y afuera hay algunas cruces rojas que deberían estar adentro. Por lo tanto, hay cierto nivel de error. ¿Bien? ¿Ok? ¿Se entiende o no? Bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a no permitirle, no voy a permitirle que cometa error. Voy a tratar de que no cometa ningún error. O sea, voy a lograr tratar de elevar el costo muy grandemente. El costo de cometer errores lo voy a elevar a 10 a la 5. Esto significa 10 a la 5. ¿Ok? Repito, entonces voy a elevar el costo de manera muy alta, de forma tal que no quiero cometer error ninguno. ¿Ok? Entonces, haciendo esto y haciendo el plot, veamos el plot, qué es lo que pasa. Fíjense en esta gráfica y la próxima que viene. Entonces, observen que ahora traté de hacer un dibujo, tratar de que no cometer ningún error en principio. El costo de cometer error ahora es demasiado grande y por lo tanto el sistema trató de bordear todo y lo que hizo fue crear una superficie más rara de la que uno quisiera al principio. ¿Se entiende o no la diferencia entre uno y el otro, entre aumentar el costo excesivamente y tener un costo bajo? Esa es la primera pregunta para ustedes, a ver si se entendió, por lo menos intuitivamente. Sí, pero no llega como un límite en el cual aumentar el costo ya no haga ningún cambio. Sí, llega un momento en que ya puede seguir aumentando y ahí se quedó. Porque ya bordeó todos los para un gamma, fijo, tú puedes jugar también con gamma. A gamma tú lo puedes elevar, lo voy a hacer ahora y voy a mostrar una cosa importante con respecto a gamma y al costo. En un ratito, me queda un tiempo, sí, lo puedo explicar ahora con lo que viene. Pero repito, sí, llega un momento en que ya él ya no tiene posibilidades porque ya el problema llegó hasta lo máximo, digamos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué yo no hago siempre un costo muy alto o un gamma muy pequeño? Porque si ustedes van a darse cuenta que si aumento gamma también tengo un efecto parecido, el efecto de bordear todos los errores posibles. ¿Ok? Bien, eso es lo que quiero mostrar ahora en unas cosas, en un ratito más, pero primero antes de mostrar por qué yo necesito gammas distintos, costos distintos, mostrar que yo tengo también un tuning para los dos parámetros, para hacer un juego con los dos parámetros, para jugar con gamma y el costo de forma tal que genere el mejor performance para la combinación de costos y de gamma en general. Ok, bien. Primero, en principio, uno podría decir, este es el mejor modelo que yo puedo tener porque es el mejor que casi no cometo ningún error. Fíjense que las cruces rojas están casi dentro de los rojos y las negras están afuera como debe ser, pero tiene un problema, nada más, va que la redundancia, este problema, la resolución de este problema. El problema es que el primer caso es un círculo que comete error, en principio no hay ningún problema, pero el segundo no es un círculo, es una figura rarísima, en principio, ¿no? El problema que tiene siempre el análisis de datos es lo siguiente, es lo que uno dice siempre, con un costo muy alto, mi modelo está sobreajustado, está demasiado ajustado a los datos que usé para entrenarlo. Es como el caso de la huella que le decía. Yo puse mi huella acá y mi modelo se ajustó a mi huella a la forma en que lo puse el primer día. Pero si llego el segundo día y lo puse de lado, ya la figura que está ahí no se le va a aparecer al clasificador. El clasificador te dice, no eres tú. La etiqueta, recuerda, la etiqueta para el clasificador es, ¿eres tú o no eres tú? Esa es su tarea, nada más. Él tiene una clasificación binaria. Pero si yo ajusto demasiado mi clasificador, demasiado, a la forma que yo coloqué mi dedo la primera vez, ya la segunda vez, si yo corrí un poquito el dedo, ella no va a ver que esa fórmula es la correcta. Sin embargo, esta que está acá, cada vez que yo coloque mi dedo, él va a entender que está por ahí, ¿entiende? Que puedo cometer ciertos errores, pero está cerca, los datos están
cerca. Entonces, no sé si me logro hacer llegar la idea de que la importancia no es hacer el modelo más exacto posible, sino que yo tengo que jugar con un balance entre la exactitud de mi modelo y la aplicabilidad de mi modelo, la variabilidad de mi modelo. Es decir, cuando yo construyo un modelo, yo lo entreno para un conjunto de datos y después tengo que probarlo en otro. Si yo probarlo en otro, mi modelo está sobreajustado, va a tener un mal performance con otros datos que no sean los que yo utilicé para clasificar. Y ese modelo no me sirve de nada. Es sumamente exacto y re bueno para mis datos, pero cuando traigo otros datos ya no lo puedo aplicar en nada. Entonces, yo tengo que jugar un balance entre los dos y ese es el problema, que ya no es ni siquiera un problema científico, un problema de arte dentro del análisis de datos. Siempre el buen clasificador, la persona o el especialista que trabaja en análisis de datos, tiene que elegir entre lo que se llama el bias y la variabilidad, el sesgo y la variabilidad. Entonces, ese balance entre sesgo y variabilidad es lo que hace un clasificador exitoso o no. Entonces, hay muchos clasificadores que son muy exitosos, que tienen un nivel de error controlado y son muy aplicables a muchas cosas. Solo como una anécdota para profundizar en la idea, cuando se construyeron las inteligencias artificiales que son como, usan visión por computador, en visión por computador se colocan dentro de un auto esto que se maneja solo, con robots solo, que es ha habido un desarrollo bastante grande con respecto a esto, y se hace a través de este mismo sistema. En realidad es un sistema deep learning, un sistema de redes neuronales, que también vamos a estudiar en el curso, bueno, si nos llega el tiempo, por supuesto. Pero en principio, ¿qué es lo que hace ese sistema? Una anécdota que tuvieron para hacer este auto solamente para motivar el problema, nada más que esto, no tiene nada que ver con el curso ni nada, pero quiero motivar el problema este que estoy hablando de sobreajustar los datos o no. Este auto fue entrenado en un sitio de laboratorio, que es una especie de garage o una especie de laboratorio grande, con una cámara que captaba la zona y el auto se conducía solo. Después tomaron ese mismo auto, y lo colocaron en la calle, y el auto no se movía. Era incapaz de moverse sin tropezar con todo. Era algo imposible, en realidad. Entonces, estuvieron un año tratando de distinguir qué pasaba con el auto, por qué rayo no funcionaba el auto en la calle si lo hacía tan bien en el laboratorio. Cuando lo ponían en el laboratorio, estaba controlado todas las cuestiones y la mirada. Entonces, uno de los creadores de esto se dio cuenta de que el auto estaba viendo una mancha de grasa que había en el laboratorio y toda su clasificación se fijó en la mancha y fue súper exacto para la mancha. Cuando lo ponías en la calle, que no había la mancha, el auto no se movía. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero decir es que no puedes generar un clasificador sumamente exacto para una situación dada, con tus datos, los datos que tienen en el momento, que en este caso del auto era la visión del laboratorio. Al sacarlo fuera, básicamente era imposible porque no tenía la misma situación. Entonces, repito, tienes que jugar con el mejor modelo, pero además permitiendo cierto nivel de variabilidad, un poco, o disculpe, más sesgo en general, permitiendo cierto nivel de error. Entonces, eso es justamente lo que pasa en análisis de datos. Siempre hay que permitir cierto nivel de error para que pueda funcionar, y el error tienes que controlarlo. Esa es como la idea. Entonces, ¿cómo lo hacemos con R? Ahora podemos usar parámetros de tuning, pero voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora le voy a pedir que haga un kernel radial. Un kernel radial es que dibuje curvas, en vez de dibujar rectas, que dibuje curvas, pero le voy a dar un set de costos y un set de gammas. ¿Qué es lo que va a hacer él? Bueno, ¿cuántos costos le voy a dar? 1, 2, 3, 4 y 5. Y le voy a dar 1, 2, 3, 4 y 5. Va a tener 25 parámetros en principio, porque tiene que jugar uno con cada uno. Toma un par, como un par, como un par, etcétera, etcétera. Y se los va pasando a este comando, a SVM, que requiere del gamma y del costo. Tiene 25. Y por cada uno de esas combinaciones hace 10 veces el problema, tenfold cross validation. Entonces estamos hablando de más de 250 o 250 operaciones que va a hacer él automáticamente. Por lo tanto, puede demorar si su dato es muy grande. Aquí corrámoslo al principio y puede demorarse un ratito, no sé, su computador lo hace rápido porque son 50 datos nada más, y hagamos el sumario. En el sumario me va a hacer exactamente lo mismo, pero me va a dar las combinaciones posibles, que son ¿cuánto? 25 combinaciones, ¿no?
Sí, porque tengo 5 de uno y 5 del otro. Entonces, en las performances básicamente va a probar con cada uno de ellos la mejor combinación posible. Y me dice que la mejor combinación posible es con costo igual a 1 y gamma 0,5. Ese es mi mejor modelo. Y ese mejor modelo es el que voy a guardar yo en principio para trabajarlo con las predicciones. Entonces, como habíamos dejado reservado 100 datos, voy a ahora correr mis 100 datos y voy a hacer una tabla de confusión. Lo voy a hacer todo junto, en vez de diferenciar predicho, etcétera. Voy a colocar todo junto en un mismo comando. Es decir, todo tabla para hacer la tabla de confusión. Mis datos verdaderos van a ser las etiquetas que yo dejé guardadas en mis datos que no son train, por eso coloqué menos acá. Y voy a predecir usando el mejor modelo, best model, usando Joom, para saber cómo lo hace en principio. Entonces ahora tengo un problema que ahora, no es un problema, sino que ahora mi mejor modelo hace este performance con mis datos. Es decir, predijo la clase 1, básicamente la clase 1 la predijo 72 veces bien, se equivocó 7 veces. Es decir, ¿cuál es la exactitud de este modelo? En principio son 72, ¿no? Más, perdón, vamos a hacer la exactitud rapidillo para saber si mi modelo funciona o no. Más 16 dividido por cuántos datos deben ser 100, ¿no? 100 datos en principio. Entonces, en general, me va a dar que tengo un clasificador con una exactitud del 88%. Quiere decir que se equivocó el resto, digamos. Le achuntó el 88% de las veces, por lo tanto, es un relativamente buen clasificador. Y hay que ver las otras características. Por lo menos se equivocó 7 veces nada más en la clase positiva. Quiere decir que tiene una muy buena sensibilidad, y se equivocó 5 veces, por lo tanto también tiene una buena especificidad. Quiere decir que este es un buen clasificador, eligió uno bueno, pero permitiendo cierto nivel de error, que son estos, el 5 que está mal clasificado y el 7 que está mal clasificado. Las 7 veces que están ahí mal clasificadas de clase positiva y las 5 veces mal clasificadas de clase negativa. Es decir, siempre permito cierto nivel de error, pero controlo para que el performance global de mi clasificador sea lo mejor posible. ¿Se entiende la idea o no? ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Sí, profe. Ya, estupendo. Sí. Me da miedo como preguntarle, igual es como, son hartos detalles, y además son detalles que tienen que ver con la filosofía de trabajo del análisis de datos, o el data science, que es lo que está en boga en estos momentos. No en estos momentos, ya lleva 10 años de desarrollo. Hay mucho trabajo con análisis de datos en muchas partes, y lo que está, la inteligencia artificial está en todas partes ahora, y nuestra vida va por ahí, digamos, no lo podemos evitar. Y todo tiene que ver con esa filosofía de trabajo, la filosofía de crear el modelo con cierto nivel de equivocación, pero que sea aceptable y que tenga un performance global que permita ser generalizable, es decir, que se pueda generalizar no solo a tus datos, sino que a otros datos en general. O sea, permitir cierto nivel de error, en principio. Claro que los modelos se hacen cada vez mejores, el nivel de error ahora no es tanto, y uno puede regular mejor los errores hasta cierto punto. En estos momentos, solamente para desviarme un segundito nada más del tema, en estos momentos todavía estamos muy lejos, muy lejos de tener una clasificación adecuada, con ninguna clasificación en el mundo. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial todavía está en pañales, a mi juicio. Todavía falta mucho para trabajar en el tema. Y el medio del asunto está justamente en eso, cómo crear una inteligencia artificial que casi no comete errores, o por lo menos que cometas errores mucho más controlados que lo que se hace ahora. No sé si hay programas que están o sea, hay en Google tiene una serie de aplicaciones que uno puede bajar, y no bajar, sino correr directamente en la nube, donde tú le puedes poner la foto de gente o de personas para que reconozcan los valores. Y el nivel de equivocación es muy alto todavía. O sea, igual es, y eso que es una inteligencia artificial que súper entrenada, digamos. Súper entrenada, igual el nivel es altamente, todavía el error es muy alto. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, quiero hablar sobre otro tema también que tiene que ver con esto, que es lo que se llama el ejercicio número 4. Por favor, vayan a Canvas y bajen el ejercicio número 4. Es otra forma de analizar si mi clasificador es bueno o es malo, usando lo que se llaman las curvas ROC.
Eso es. Por favor, les doy un minutito para que puedan ir al ejercicio número 4 en Canvas y copiarlo y pegarlo. Porque ahora voy a explicar otro pequeño detalle de cómo identificar si mi clasificador lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Que puede ser un poquito complicado de entenderlo, pero es fácil una vez que lo entiende, evidentemente. Ya, me dicen cuando estén listos para poder, que ya pegaron el ejercicio 4 para poder empezar a explicar de qué se trata. ¿Están listos? Sí, profe. Bien, gracias. Bien, primero que todo, la palabra rock viene de algo así como, no nos dice mucho en ciencia de datos, pero se llama Receive Operating Characteristic. Nosotros lo vamos a conocer como las curvas ROC. Receive Operating Characteristic es una magnitud que inventaron en los años, no sé, 40 aproximadamente, en las personas que trabajaban con los satélites. Los radares. El radar tenía que identificar objetos y había una posibilidad de tener un falso positivo versus un true positive versus un falso positivo. Es decir, que la señal sea lo que le llaman la relación señal-ruido, en alguna manera. Entonces, nuestros clasificadores tienen posibilidad de declarar algo como true positive, por lo tanto tiene que ver un poco con la sensibilidad, y también tiene que ver con tener falsos positivos. Y en ese caso, en principio, la relación entre una cosa y la otra es muy importante valorar en tu clasificador. Entonces, las curvas ROC, básicamente, y ahora lo vamos a ver ahora en la gráfica concretamente, es una gráfica que tiene dos dimensiones, donde en el eje X uno pone la tasa de falsos positivos, y en el eje Y una tasa de true positive o verdaderos positivos, de la clase positiva. La idea es que, no sé si recordarán de lo que habíamos hecho anteriormente, que yo tengo un umbral para decir que uno pertenece a una clase o no. En probabilidades, por ejemplo, cuando veíamos los gráficos con probabilidades, decíamos que un grafo era, o sea, que una observación pertenecía a una de las clases si, por ejemplo, su probabilidad era mayor a 0,5. Pero yo también les hablaba de que en el caso particular del banco, el banco podía colocar un umbral distinto para decir, yo te otorgo a ti un crédito y si la probabilidad tuya de ser buen sujeto de crédito pase 0,7, por ejemplo, o pase 0,8. ¿Por qué? Porque tengo poca plata y no te lo voy no te voy a ofrecer. Pero también puede ser un banco que tenga muchísimo dinero y quiera un poco no esperar que tú seas un cliente bueno con probabilidad 0,5. Para el banco, basta con que sea 0,3 únicamente. Entonces, si tú tienes una probabilidad del 30% de ser un buen cliente, por lo tanto tienes una 70% de ser un mal cliente, yo igual te voy a ofrecer plata. Quizás modifico los intereses para digamos, resguardarlo un poco, porque eres una persona de riesgo, pero yo manejo el umbral, de alguna manera manejo el umbral. ¿Qué es lo que hace la curva ROC? Es ver cómo se comporta la relación true positive, falso positivo, en la medida que yo voy disminuyendo el umbral al cual yo admito que perteneces a una clase positiva o no. Yo parto con lo más grande posible. Uno, tiene que tener probabilidad 1 de ser buen cliente, y después voy disminuyendo esa probabilidad. Voy disminuyendo la probabilidad y voy viendo en qué momento mi clasificador empieza a introducir falsos positivos, falsas personas, falsos malos clientes. Y eso es lo que yo quiero ver en la curva. Entonces, hagamos ese ejercicio y, repito, voy a explicar un poco más, pero hagamos el ejercicio a partir de acá. Primero necesitan la librería ROC-R, que tienen que ustedes descargar. Install package, entonces, si no la tienen, instalarla, por favor. Install package ROC-R para que pueda funcionar las curvas ROC. Y las curvas ROC, mientras ustedes van descargando, tienen que tener una forma muy particular, que ahora les muestro cuál es la forma que tiene que tener esta curva. Y uno sabe si su clasificador es muy bueno o muy malo en dependencia de la curva. Y ahora les muestro cómo debe ser. No sé si ya lo pudieron descargar en tal package ROC-R. Sí. Corramos estas funciones que están acá
lo que voy a hacer es simplemente correr un comando, o sea, un SVM con gamma igual a 2 y un costo, y ahora voy a explicar qué son los decision values con detenimiento, pero quiero que vean la curva primero antes de explicar con más detalle todo esto. Voy a seguir hasta la curva y sigamos hasta acá, hasta donde dice el ejercicio 5, por favor. Y repito, corran los comandos normalmente, voy a explicar de qué se trata, pero quiero que vean las curvas y qué es lo que yo quiero lograr ver con la curva. Por favor, disculpen, el ejercicio 5 es que viene después. Ustedes, hasta el final, digamos, ya copiaron el ejercicio completo. Debería verse algo como esto. No sé si obtienen esto y me dicen si lo obtienen para explicar. Me dio el revés, profe. ¿Le dieron las curvas? Ah, sí, ahora me dio al revés, sí. Opa. Chucha. Disculpe. A ver qué pasó, no lo sé. Ya, después ya entendí. No sé, ustedes verifiquen acá donde dice fitted, acá, fitted. No sé por qué le dio al revés. Está al revés el caso de ustedes. Ya, después lo voy a ver con detenimiento. Fíjense en la curva que tenía que ser igual que la mía, no al revés. Déjame ver por qué le dio al revés a ustedes. En ninguna parte tiene que ver con la función acá para que lo corrijan. Un segundo. ¿Dónde están las curvas ROC? En la función definida aquí arriba. Ya, segundo. Prodigios irreales. No lo sé. Ya, después voy a ver, después si me pueden mandar un pantallazo de lo que les sucedió, porque a ver dónde está el error pero tiene que ser algo como esto, las curvas. No al revés, sino así de esta manera. Ese sería. En alguna parte creo que hay algo que arreglar. Ok. Fijémonos en este momentito, en las curvas ROC de este tipo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en principio? A ver. Primero, yo hice dos curvas ROC acá. Uno para el costo gamma igual a 2 y costo 1. Ese va a ser una y el otro es para gamma igual a 50. Es decir, elevé gamma notoriamente. Yo le decía que gamma, a medida que crecía, mi sistema se empezaba a sobreajustar porque yo pasaba con mucho detalle por todas las observaciones y si en vez de crear una figura como circular, en el caso del ejercicio anterior se quedaba con una figura muy rara porque trataba de evitar por todo lo equivocarme, digamos. Entonces gamma igual a 50 hace el mismo rol de alguna manera que un costo muy alto. Hace que el kernel se fije en puntito con puntito en vez de tomar grupos de puntos más amplios, digamos, y poderme equivocar un poco mejor y que la curva sea un poquito más gruesa en general. Entonces, en principio, el rol de gamma muy alto indica que se sobreajusta el sistema. Ahora, una de las cosas que uno quiere ver en las curvas, repito, yo tengo dos datasets, uno que es mi training data y mi testing data. El training data está separado, yo separé una cantidad, determinado training en alguna parte, creo que habíamos separado 100 de un lado y 100 del otro, ¿no? Una cosa como esta. Y con mis datos training yo hice mi primer clasificador usando gamma igual a 50 y gamma igual a 2 con mi training data. Y después hice lo mismo con mi testing data. Para que tengan una idea, la curva, para que sea buena, tiene que suceder lo siguiente. A ver si me logro explicar a partir de la curva. A ver si, sorry, un momentito, perdón un momentito, a ver si lo tengo un poquito más elaborado en la presentación. Esta es la presentación, para que se vea un poquito más grande, los mismos resultados. Lo quería escribir acá mejor. Bien, la curva, la idea es la siguiente en general. Yo tengo la tasa de falsos positivos acá y la tasa de true positive acá. A medida que me voy moviendo hacia arriba, un segundo, vamos para no tener que confundirnos con... A medida que me voy moviendo hacia arriba, yo estoy bajando los umbrales para decidir si pertenezco a la clase positiva o no. Cuando estoy aquí en 0, en principio estoy exigiendo mucho, estoy exigiendo que tienes probabilidad 1 de pertenecer a la clase positiva. Imagínense la clase positiva como el banco que quiere un mejor cliente o un mejor sujeto de crédito.
Entonces, le exigí que tenga probabilidad 1 de ser de clase, de ser de la clase positiva. A medida que voy disminuyendo mis exigencias, mi umbral, empiezo a entrar, básicamente entra dentro de mi saco mucho más true positive, porque antes estaba tan restringido que solo un solo personaje o muy pocos personajes, casi cero, cumplían con mis exigencias de ser buen sujeto de crédito. Entonces voy ahora disminuyendo mi exigencia, y entro en un saco, voy metiendo en un saco todos mis true positives. En cierto momento, empieza a desarmarse mi curva. Es decir, empiezan a entrar falsos positivos, empieza a llenarse de falsos positivos, porque ya mis exigencias son muy pocas. Y dentro de mi saco empiezan a entrar personas que ya realmente no eran positivos, eran falsos positivos, porque eran malos clientes. No sé si se entiende. Entonces, mi curva tiene que ir lo más pegada posible al lado izquierdo, y en cierto momento pasa como un problema que ya mis exigencias son tan pocas que se echa a perder mi curva. Entonces, la curva, uno dice que la mejor ROC o la mejor relación true positive, falso positivo rate, el rate es cuando la curva va por el lado izquierdo y al final llega y se devuelve porque ya la probabilidad de tener a todo el mundo, voy a tener muchos falsos positivos en principio, cuando ya mis exigencias son nada. Entonces, el mejor clasificador es el que se pega a la izquierda y termina yendo arriba. Por lo tanto, mi curva tiene que estar lo más cercano posible al lado izquierdo. ¿Se entiende la idea? ¿La idea por lo menos o no? Intuitiva. Sí. Bien, entonces, Aleje, ¿qué pasó en este Aleje caso? vertical. Que acá que la curva, la que está en rojo, tiene un gamma igual a 50, que es un gamma muy alto. Mientras que la curva negra tiene un gamma igual a 2. Es el gamma que tiene, gamma igual a 2. Entonces, en mis datos training, el performance que hace mis datos training es completamente exacto. Es decir, la línea roja que corresponde a gamma igual a 50 hace el mejor performance posible dentro de mis clasificadores. Por encima de este gamma igual a 2, que básicamente comete error. ¿Por qué? Porque la curva no es perfecta, la curva los falsos positivos van a empezar a entrar aquí desde mi umbral 0.6 en adelante, ¿no? ¿Ok? En general le está saliendo la curva al revés porque lo que vas haciendo es disminuyendo el umbral en principio, ¿no? Y estas son las tasas que van de tasa para uno y tasa para el otro, las tasas hasta uno por cada uno de los lados. Entonces, básicamente lo que estoy tratando de decir es que para mis datos training, un gamma igual a 50 produce un sobreajuste a mis datos. Observen con los mismos valores que tenía antes, este corresponde a gamma igual a 50, pero ahora con los datos testing, es decir, los datos que no usé para hacer training, para entrenar el modelo. Y en este caso me doy cuenta de que la curva que tenía el gamma más alto es la que peor lo hace respecto a un gamma que tenía 2. El gamma que tenía 2, que es más bajito, que era menos, digamos, eficiente, cometía ciertos errores acá cuando hice mi modelo, ahora hace un mejor performance cuando estoy trabajando con DT-Tastan, porque se va pegando más a la izquierda que el caso de gamma igual a 50. Entonces, en eso lo que quiero indicar es que yo no puedo sobreajustar mi modelo porque el performance que tiene el modelo para unos datos testing va a ser mucho peor. Chicos, dejémoslo hasta acá. Yo creo que ya son las 15:50. Ha sido como intenso, pero en la próxima clase hacemos más práctica sobre esto y explico mejor. Ustedes pueden leer la presentación. Por favor, lean la presentación para que puedan ir analizando lo que vamos viendo y que no se queden con lo que estoy explicando únicamente. Igual pueden ver la clase nuevamente. Si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Sí? No, Okay. profe, Fue mucho, entonces. extraño que esté dado vuelta el gráfico, no sé por qué. Entonces, yo voy a ver el asunto del dado vuelta al gráfico. No sé qué les sucede. Si ustedes me pueden mandar un pantallazo único, por favor, del gráfico, cómo lo obtuvieron. Lo que pasa es que escribí el código muy rápidamente y puede ser que a mí me funcionó y no lo sé. A ver, hay un problema de un signo menos de quién coloqué como un lado al otro. Su curva tiene que darse vuelta. A ver dónde está. En fin, en principio, eso lo puedo ver con detenimiento porque ya estamos en la hora. Lo perdí. Aquí está.
Tengo la impresión de que tengo alterado el TPR con el FPR. Está al revés, en la función que creamos, función de usuario. Pero no lo sé. Deja ver si yo coloco un signo menos acá, a ver qué pasa. A ver si me invierte la figura. Ya, ok, no está mal. No hagan eso. Ya, chicos, si me pueden mandar un pantallazo de esto, me ayudarían a ver qué pasa con el... Podemos mandar el código por el chat también. el código debe ser el mismo, o no sé si tienen el mismo código. Es que si está dado vuelta, quizás no es el mismo código. Ya, puede ser. Mándenme entonces el código motesto por el chat, aunque yo lo voy a capturar aquí. Eso, por favor. El chat. Eso, muchas gracias, chicos. Bueno, por mí ya estamos ok. ¿Ya me mandaron el código? No, aún no. Dale, Jan. Ahí está, gracias. Ya. Lo voy a copiar ahora y revisar a ver qué es lo que pasó. Puede ser que me haya equivocado en algún pequeño detalle de algún signo y lo revisamos. En la próxima clase, o lo subo arriba el código correcto. Repito, la curva tiene que estar pegado al lado izquierdo, no puede estar al revés, sino que al lado izquierdo. Eso es. Ya, ok. Chao, chicos, que estén bien. Nos vemos, Chao, profe. el martes. Chau. Profe, que lo vaya bien.